Yo no sé a ustedes qué les parece, pero España cada vez más se parece a una película de intrigas, traiciones, conspiraciones de todo tipo. La verdad es que mientras los mentideros políticos creen que el escarnio público al que se sometió a Rodrigo Rato con su mediática y retransmitida detención fue un intento de una figura en concreto del poder, en la sombra, desde dentro del Ejecutivo, para romper con el ala dura de Génova. Mientras tanto, otros de los exministros de Aznar, Federico Trillo, denuncia filtraciones que atentan contra su honor por parte de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente hay dos frentes opuestos en el seno del Gobierno y del Partido Popular? Esparza, ¿a ti qué impresión te da? Vaya pregunta. A mí me da impresión. Te da impresión, ¿verdad? Me da impresión lo primero, porque nunca había visto una cosa parecida. Vamos a ver. Toda la información que se ha filtrado solo puede haber salido de instancias gubernamentales. No sé en qué nivel, pero solo puede haber salido de ahí. Todas las medidas adoptadas, iba a decir judicialmente, en realidad no es judicialmente. No, todavía, es administrativamente. Todavía no está claro, judicializado todo este asunto, ¿eh? Tanto lo de Rodrigo Rato como lo otro ha tenido una finalidad evidentemente más espectacular que otra cuestión. Entonces, si juntamos una cosa con la otra, la única conclusión posible es o alguien en el seno del Gobierno ha perdido completamente el juicio y está haciendo lo posible para enredar a los demás, o bien hay una estrategia deliberada por parte de alguien para tratar de... ¿cómo decirlo? ¿Por qué no nos dejamos del alguien ha matado a alguien y ponemos nombres a las Pues porque cosas? no podemos ponerle un nombre, porque no sabemos quién. Es decir, pero sospechamos de alguno. Después de la impresión viene la hipótesis. Mi impresión es que alguien en el Gobierno trata de hacer lo posible para deteriorar la imagen del Partido Popular como tal antes de las elecciones. Alguien desde dentro del propio Gobierno del PP. Claro. Entonces, ¿quién puede estar interesado dentro del Gobierno del Partido Popular en deteriorar la imagen de las siglas antes de las elecciones? Solo alguien que no se vea afectado por ese deterioro. ¿Quién puede ser? Bueno, pues se está señalando a la vicepresidenta del Gobierno por el motivo de que es probablemente la persona que menos identificada está públicamente con las siglas del partido dentro de la gente del Gobierno. Y estaríamos entonces ante una operación de derribo de una... del PP pata negra para entendernos y sustitución por otra cosa. Esa es la hipótesis que circula y que, como todo el mundo la sabe... Muy arriesgada esa operación, ¿eh? Según a lo que aspires, ¿no? Según a lo que aspires. En todo caso, si esto es así, me parece que es un error de bulto, porque nadie fuera del ámbito estricto del Partido Popular está en condiciones de presentarse como un recambio a un PP deteriorado. Nadie. Y esto es un poco lo de Sansón moviendo las columnas del templo. Es decir, al final Blum se le cae encima inevitablemente. A ver, Francas, tú que has estado en política, ¿estas conspiraciones de verdad existen o son imaginaciones de los periodistas y de los mentideros? No, normalmente existen. ¿Ah, sí? ¿Es verdad todo esto? No, yo todo eso no lo sé. O sea, yo he preguntado a quien puede intuir algo, me ha dicho un resumen muy simple. Fin de etapa, fin de modelo, muchos nervios, meteduras de pata. Eso sería un resumen, creo que bastante real de lo que está ocurriendo. Porque claro, la hipótesis que decía Javier, que es la que corre, y además se le ponen nombres a la hipótesis que corre, es que el equipo que está con Rajoy, viendo que eso va mal, lo que quiere es que no sea sustituido por otro equipo, sino continuar ellos, que son los que han causado que vaya mal, con lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, es evidente que si la bofetada, tal como se especula que puede ocurrir, aunque no sea electoralmente en el sentido de que se pierda electoralmente, pero se perderá de gobierno, porque sin mayorías absolutas el PP puede encontrarse perdiendo muchos ayuntamientos, más de una comunidad, viniendo de una mayoría más que absoluta aplastante, eso tiene que tener un precio, eso tiene que pagarlo alguien, lógicamente. Entonces, bueno, pues ¿cómo se paga eso? Pues solo se paga de una manera que el PSOE no supo hacer y así le va, que sigue bajando. Porque resulta que cuando el PSOE se le podía haber echado en cara al secretario general correspondiente, que podía haber sido Rubalcaba y antes Zapatero, que había pasado, se lo tenían que haber hecho los perdedores, porque habían perdido casi todos. Y el jefe tampoco les podía echar en cara nada a ellos, porque todos sabían porque habían perdido, que era por él. Pues eso puede acabar siendo lo que ocurre en el PP. Entonces, fin de etapa, fin de ciclo, nervios, meteduras de pata. Juan Carlos, los expertos en coaching empresarial soléis analizar las relaciones de poder entre ejecutivos, flujos de información. ¿Todo esto es aplicable al sector público, al gobierno, por ejemplo? ¿Es verosímil creerse operaciones de estas características? Mira, desde un punto de vista de estrategia sencilla y básica,
si esto fuera así, sería absolutamente absurdo. Y te voy a decir por qué. No se me ocurre peor momento para plantear una guerra intestina de poder que antes de unas elecciones que no están garantizadas ni muchísimo menos. Punto número 1. Punto número 2. Si yo hago esto porque aspiro a recoger una herencia, en el hipotético caso de que el actual líder se caiga, me estoy arriesgando a recoger cenizas y desolación. No voy a recoger absolutamente nada de poder, porque yo solito me lo estoy cargando. Para mí, de verdad que sentido no tiene ninguno. No sé exactamente a qué obedecen todo este tipo de situaciones, ni de dónde vienen, ni de qué personas vienen, pero desde luego, desde el sentido común más elemental, a mí me parece que cualquier maniobra de guerra interna en el PP ahora mismo es absolutamente suicida. Y no me extrañaría nada, si es verdad lo de la bronca de Rajoy que has comentado antes, si yo fuera Rajoy, desde luego, se oirían los gritos desde aquí. Es lo que me han dicho, pero como sabes, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, no así el café anterior a entrar al Consejo de Ministros, que de ahí sí suele haber filtración, con lo cual lo que me ha llegado a mí es una información, bueno, que no sé si es interesada o no, pero yo te diría... Isabel, ¿creéis que es factible? No cabe la posibilidad que Rajoy haya dicho hoy en el Consejo, bueno, dejaros de peleas entre todos. Yo me imagino que seguro que echa broncas todos los sí, días como buen líder que es. Yo lo que me pregunto es si no se puede dar la circunstancia de, primero, que el Estado de Derecho esté funcionando, por lo menos desde luego desde la etapa del gobierno de Rajoy, porque todos los días se están sabiendo, bueno, pues casos, se está llevando a la gente ante la justicia, se está poniendo contra las cuerdas, contra las cámaras, en la opinión pública, la gestión y la corrupción que ha tenido supuestamente este gobierno o el anterior o los anteriores. Y en el caso de Hacienda, no puede ser que la Hacienda esté funcionando y que se esté sacando a la luz delitos o ocultaciones o gente que no ha estado tributando correctamente. O sea, no puede ser que todos estos casos también se deban a que está funcionando el Estado de Derecho con el gobierno. No puede ser eso. Puede ser perfectamente que la agencia tributaria se esté limitando a hacer su trabajo correctamente persiguiendo el fraude. Pero casualmente en este momento y de esta manera... Si el debate es si el PP lo está sacando o no porque le interesa o no, es que en este país es tan sencillo como si al gobierno le da la gana sacar las cosas o no, que esto se conozca. Por tanto, me estás diciendo que los gobiernos anteriores, por ejemplo, el PSOE, en 22 años de gobierno de la democracia, nunca jamás afloró absolutamente nada de los suyos. ¿Esto es así? Isabel, no puede ser eso que tú estás diciendo, que ojalá fuera así en todos los casos, y igual lo es, porque no forma parte de las competencias de la agencia tributaria, es más, le está expresamente vetado comunicar, filtrar a los medios de comunicación inspecciones, y ya no inspecciones, ni siquiera datos sobre un contribuyente. Me parece terrible, sinceramente. Claro, la suerte de Trillo y Martínez Pujalte es que ves completamente indiferente, pero me aterra pensar, perdóname, me aterra pensar que alguien en la agencia tributaria tiene datos de individuos que además resulta que no son delictivos y que se conocen fuera. Eso forma parte de la investigación de la agencia tributaria. Eso es lo que te digo, que el gobierno eso se le está escapando. Por tanto, creo que si hay alguien intencionado en mover que eso se filtre, no es precisamente ningún miembro del gobierno, que a nadie le beneficia. Lo que me tranquiliza es que la agencia tributaria por lo menos está funcionando y está haciendo su trabajo. Ahora bien, que esto... Claro que la está haciendo. Está claro que al PP y al gobierno no le beneficia, pero en el PSOE no hay nadie en el Partido Popular que no esté fiscalizado y puesto contra las cuerdas ahora mismo. No hay que aprovechar de la desgracia ajena. De todas formas, yo soy bueno, ya tenéis las propias, porque luego por eso, y un poco de eso iba a explicar, pero de todas formas yo creo que el que mejor explica en estos casos es González Pons, que tiene una capacidad dialéctica para esto hermosa, y dijo, podríamos haberlo evitado y no lo hemos hecho, podríamos haber frenado una actuación policial. Por eso a mí me parece un error lo que dijo. Eso fue una barbaridad. Bueno, pero yo me remito a los vuestros, porque si yo te digo que está mal, pues me vas a decir, ¿qué vas a decir tú? Pero si te lo dicen los propios tuyos... Pero es normalmente revelador ese argumento, porque es precisamente... Claro, por eso lo muestro, porque él mismo, para disculparse, dice, podríamos haberlo frenado y no lo hemos hecho. Luego, para tratar... Ha dado una pista importantísima, Esteban. Es la prueba de que podríamos ser peores. Sí. Pero claro, en cuanto a crisis internas, que me temo que alguna experiencia los socialistas tenemos, el Partido Popular está pasando por las 4 etapas, algunas son muy singulares. La principal es el problema moral. En algunas leyes en el tintero, como la ley de aborto, que moral electoral era muy importante. El primero es ese problema ideológico. El segundo es un problema de corrupción, brutal. Ya desde lo más grande de Bárcenas hasta lo más pequeño de Trillo y Pujalte. Ahí estáis empatados. Sí, bueno, sí, es un empate, cada uno te dirá y tú más, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estáis igualitos. Luego tienes el problema económico, que es que, claro, que va unido al problema electoral. Bajas muchísimo de representantes, por lo tanto tienes mucho menos dinero, y además en el caso del Partido Popular, como vemos en el caso de Martínez Pujalte, y como el 80% de los diputados del Partido Popular tienen un trabajo fuera, pues hombre, esa
presunción de comisiones que van y vienen, y como hemos visto todos los contratos ahora investigados con la Gürtel, que había una correlación entre lo que se daba y se recibía por el hecho de estar en el gobierno, si dejas de estar en el gobierno pierdes poder y por lo tanto toda esa gente está muy nerviosa moviéndose de un lado para otro. Entonces, claro, como bien decía José María Francas, en este caso tenemos a mucha gente muy nerviosa porque o pierde dinero, o pierde poder, o está cabreada ética y moralmente con su partido. La diferencia entre vosotros, entre el Partido Socialista y el Popular, en estos casos, es que la gente del Partido Popular estamos asumiendo todo lo que se está haciendo mal y lo estamos diciendo públicamente. Y vuestro error, y el máximo error está siendo que siempre volvéis contra nosotros y no hacéis nada de autocrítica. Al revés. Y así nos luce el pelo a todos. Al revés, soy capaz de porque decir que todos es el los mismo miembros y todos los portavoces del PP que estamos yendo a todas las partes, a todas las tertulias, si hay algo que estamos asumiendo es muchísimos errores y intentando diferenciarnos y criticando las cosas que están haciendo. Negarlo, no hables tanto del PP. De verdad, tenemos cada uno nuestros propios problemas en cada partido. Hay que ser más humildes y más críticos con la situación de cada partido. Que cada palo aguante su vela. Aquí hay patos. Aquí hay patos. Sobre esta batalla que estáis... Sobre esta batalla que ya ha empezado, que suele... cada viernes igual. No, la semana pasada era con Vox. La semana pasada con Vox. Que no es una yo recomendaría una cosa que ganaríais muchos puntos los dos, y creo que lo intentáis, pero no lo conseguís, que es quitar siglas y hablar de personas, porque es evidente que en el PP hay gente que asume la crítica y que además le cabrea profundamente estar con golfos al lado. Es evidente que en el PSOE igual, cuando generalizáis lo contrario, estáis generalizando lo vuestro y vais mal. Creo que es mucho mejor partir del punto de vista de la ética personal y poner a caldo al que se la salta, se llame PP, pero la crisis se llame de los PSOE, partidos se llame es o no es de Madrid. el análisis que yo he hecho, ¿crees que es incorrecto el análisis de por qué está en crisis? Pues ya está, yo me he referido... Si no aceptaras que este análisis se te podía aplicar a ti, sí. Se lo he dicho, es exactamente aplicable a los partidos. Me interesaba decir lo de Pujalte y de Trillo, porque yo ahí sí que he rascado bastante. Y, a ver, la agencia tributaria es una señora que es muy difícil hablar con ella, ¿no? En general, o que alguien... Pero hay un desconcierto incluso en el entorno tributario porque no entienden nada de lo que ha pasado. Con eso no digo que la fuente sea de la agencia, pero me explico. No tiene sentido de que si yo trabajo para ti, aunque yo sea un mandarra y tú seas la reina San Pedro Nolasco, por ejemplo. El rey, mejor. O da igual, o sea, la santidad en persona y yo casi prostituta de calle. Y te hago unos trabajos y resulta que hago una factura y tú la aceptas, me sellas y tal, yo la presento a Hacienda, tú la presentas a Hacienda y los trabajos que te hago pueden tener que ver con lo que hago. Jamás a nadie se le ha pedido decir, oiga, ¿y qué es lo que le ha dicho a este señor? Porque le ha pagado. Entonces, claro, que la agencia tributaria, con un merdé de no sé cuántos miles, 100 y pico miles de tíos que han regularizado dinero, 7.000 tíos que no cuadran las cuentas, 715 que no sé qué, más lo aleatorio, que en teoría sigue funcionando, se preocupe de dos nombres, bueno, es que no porque resulta que nadie ha explicado, porque tampoco han pedido, porque ni Trillo ni Vicente... O sea, que huele a chamusquina. Huele a que es una venganza personal de un señor o de alguien contra esos dos, por el motivo que sea, cogiendo el rábano por las hojas, porque resulta que en unas investigaciones en Castilla y León han salido esos nombres. Ya está. Y además me asegura el entorno político de este país bastante arriba, que si van tirando de nombres, saldrán del Congreso la tira que están en consejos de asesores de la tira de sitios. O sea que pueden tirar de la manta. Tú lo has dicho, mientras cuadren las facturas. Hay dos y cosas. Se paga Hacienda, pero como en este caso parece que no. Hay dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, sigo cuestionándome que desde dentro de partidos en época preelectoral se haga eso. Yo me lo cuestiono porque me parece suicida. No. Piensas que claro, haciendo una cosa bien hecha. Evidentemente. Pero fíjate, a mí no me parece mal que dentro del reglamento de las cámaras, que es diáfano al respecto, un señor tenga una actividad externa, siempre y cuando esté justificada, acreditada y que esté dentro de la normativa de la Cámara, porque yo prefiero tener políticos con oficio y beneficio que políticos que no sepan hacer la O con un canuto. Punto número uno. O solo funcionarios. A mí no me parece mal. Es que, de verdad, somos en ese sentido absolutamente farisaicos. Es decir, si un señor tiene una actividad lícita, aparte de la política, y que es compatible con la Cámara, ¿qué problema hay? Hombre, el lobismo. El problema, Juan Carlos, es el lobismo. Es decir, que tengas diputados, sean del partido que sean, que estén dedicándose... No digo que sea el caso, digo que el problema es que puedas tener diputados que dentro de las cámaras, después de haber pasado por el poder o antes de cogerlo, estén asesorando a grupos cuya existencia depende de decisiones administrativas. Vale, pero yo eso lo considero una declaración. Si yo soy, por ejemplo, abogado,
y yo soy político y ejerzo como abogado, lícitamente. Vamos, es que ¿dónde está el problema? Otra cosa es el lobismo, pero el lobismo es una degeneración de lo anterior. Es decir, yo termino en alguna empresa... Vale, ocurre cuando ocurre, pero no podemos ponerle a los políticos... Los políticos han hecho muy mal muchas cosas, pero lo que no podemos es demonizar la actividad política y que todo lo que hagan los políticos esté mal hecho. Tú estás diciendo que desde el punto de vista estratégico, como una estructura de poder, no entiendes lo que está pasando, si la hipótesis es la de que está pasando desde dentro. Y Alberto, que lo conoce desde dentro, te dice, no nos conoce. Claro, ya lo he escuchado. Pues seguramente lo que está influyendo desde mi punto de vista, y esto es pura hipótesis, no tengo más información que el estudio de lo que ocurre y el conocimiento de algunos de los protagonistas bastante cercano, es que se está viendo la hecatombe y alguien trata de encontrar una salida antes. O bien precipitándola, aplicando aquello de Nietzsche de cuando algo está cayendo, empújalo, o bien buscando una salida que sea la de un gobierno no monocolor, para situarse como, bueno, de todo esto que se ha caído, yo quedo Yo creo, Javier, que acabas de dar la solución al dilema que tenías tú. O sea, lo que tú dices es, no se explica que alguien haga eso en plena batalla electoral, a no ser que sepas que están entrando transatlánticos de tu equipo y va a salir solo una barca. Y entonces en la barca caben 7, no 700. Entonces hay que conseguir que cuando salga la barca, que tú ya has deducido que serán 7, porque como la bolsa lo has descontado antes, quieres ser uno de los 7. Te sobran 693. O sea que unos pocos se van a salvar de la debacle de otros. Porque dan por descontada la debacle. Eso es lo que está pasando en el PP. Y ustedes dirán, pues vaya desastre, vaya problema tiene el PP. ¿Será que el PSOE va a salir beneficiado? No, no parece. Porque el PSOE tiene sus propios problemas y también está atomizado. Esta semana ha sido un viacrucis para Pedro Sánchez, para el secretario general. En un debate con Mariano Rajoy no se le ocurrió otra cosa que hacer un chiste acerca de lo de los miembros y las miembras. ¿Se acuerdan? Ustedes ayer, todos los miembros y miembros del grupo parlamentario... Permítanme ustedes la broma. Luego silencio. Permítanme Luego ustedes la silencio. broma. Permítanme ustedes la broma. Luego silencio, por favor. Ustedes lo que hicieron, señores del PP, tienen que ustedes tener un poquito de gracia. Pretendió enmascararlo en una broma, cosa que no coló cuando habló de la cuna de Machado, otra que también fue a meter la pata esta semana. Ahí lo tienen, desde Soria, cuna de Machado, todo mi reconocimiento al trabajo de profesores y condolencias a familiares y amigos. Esto sí que es terrible. En fin, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Claro, o era de un patio de Soria. No recuerdo bien mi infancia de dónde era. Seguro que en un patio de Soria no florece un limonero, pero bueno, ni el caso... Ni con 20 plásticos.